tardes, mi nombre es Darwin Suárez y en esta ocasión tengo el honor de explicar y las definiciones de lo que es un cojinete deslizante. Voy a explicar lo que son las definiciones, los tipos, el tipo de material que se puede elegir a la hora de diseñar y las consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar un cojinete deslizante. En las definiciones, la definición es muy simple. Un cojinete deslizante simplemente consta de dos partes elementales. Son dos elementos mecánicos que cuando trabajan en conjunto me permiten la acción de permitir el movimiento rotacional de un eje giratorio. Esto nos sirve como apoyo fijo o como apoyo móvil. Estos dos elementos son lo que es el muñón, que es la parte interna, son como dos anillos. El muñón es la parte interna del cojinete y el otro elemento, que es el que cubre el muñón, se llama cojinete, que es propiamente dicho. Los cojinetes, debido a que nos permiten el movimiento, el giro de los ejes giratorios, valga la redundancia, ellos, debido a tanto movimiento, a tantas velocidades y a tantas cargas, sufren de fricción, la cual me va a ocasionar que haya desgaste debido a las altas temperaturas. Para evitar esto, los cojinetes se tienen que lubricar. Y para la lubricación va a depender para qué se va a usar el cojinete, como también va a depender del diseñador como tal. Para cómo se va a usar es, si el cojinete va a estar sometido a bajas cargas y a bajas velocidades, el diseñador le puede simplemente dejar algunos agujeros al cojinete, y de esa manera que entre aire y se puede entrar aire o cualquier fluido, y esos fluidos hacen que se lubrique. O el operario simplemente añade algún fluido o algún lubricante que sirva para esto. En realidad los cojinetes que están sometidos a bajas cargas y a bajas velocidades no necesitan de lubricación constante debido a sus bajas necesidades. Cuando estamos hablando ya de necesidades medias, tanto velocidad media como carga media, sí se necesita de una lubricación bastante frecuente, la cual se le tiene que aplicar tanto como aceites, grasa, todo ese tipo de aceites plásticos también. Eso se le puede hacer un cierto tiempo de frecuencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos los cojinetes que están sometidos a altas velocidades y a altas cargas? Sucede que tienen que tener una lubricación sumamente constante. De hecho, tiene que tener una película de lubricantes que me impidan lo posible el contacto entre el muñón y el cojinete, obviamente dicho. ¿Por qué? Porque al tener contacto, pues va a ocurrir lo que es la fricción y se va a hacer que se desgasten ambas piezas. Para hablar sobre lo que es los tipos de cojinetes, se pueden clasificar tanto como cojinetes completos y como cojinetes parciales. Los cojinetes completos son cuando el cojinete, el elemento como tal, cubre completamente al muñón, ¿verdad? Y los cojinetes parciales son los que, como lo dice su palabra, cubre parcialmente al muñón. Pero estos también tienen características, o se pueden clasificar también de otro tipo, que vendrían siendo los tipos de cojinetes holgados y los cojinetes ajustados. Los cojinetes holgados son aquellos donde el diámetro del muñón es mucho menor al diámetro del cojinete. Y ese espacio que queda entre ellos dos se llama hueco o juego diametral. Ese es el diferencial entre diámetros. Estos cojinetes holgados normalmente son cojinetes, como lo habíamos dicho anteriormente, son cojinetes completos, debido a que son donde el muñón queda libre, entonces va a recorrer completamente la superficie del cojinete. Entonces eso evita también que el muñón salga de dicho conjunto. Y ahora, cuando hablamos de los cojinetes ajustados, es donde el diámetro del muñón es igual al diámetro el diámetro superior del muñón es igual al diámetro interior del cojinete.
Y estos cojinetes mayormente son parciales porque esto ayuda a que el cojinete sostenga el muñón. Tienen algunas desventajas y algunas ventajas. La ventaja del holgado es que tiene bastante lubricación y debido a su espacio, a su gran espacio entre ambas piezas, y su desventaja es que si queda mucho vuelco, el cojinete va a recibir algunos golpes del muñón por parte del muñón, lo cual va a cortar su vida útil. Y en la parte del ajustado tiene también ventajas y desventajas. La ventaja es que no va a sufrir golpes debido a que está tan ajustado, no va a sufrir golpes con el cojinete. Pero debido a su corto espacio entre uno y el otro, la lubricación se hace muy pequeña. El grosor de la película es muy pequeña, lo cual hace que el desgaste sea mayor. Cuando hablamos ya de lo que es los materiales que se necesita para el diseño de un cojinete, anteriormente los cojinetes existen desde hace muchos años. Cuando comenzaron los cojinetes se hacían de madera, que son los que se veían en las carretas que llevaban los caballos. Esos cojinetes eran de madera y eran muy eficientes. Lo único era que se habían sometido para cargas livianas y carreras livianas, velocidades livianas, debido a que si tenía mucha fricción, la madera podía incendiarse. Claro, tenían diferentes maderas y había una madera que era muy especial porque tenía un 30% de glucosa y lo cual hacía que fuera bastante lubricante. Luego fueron evolucionando a cojinetes de goma, cojinetes de acero fundido, los cuales esos aceros eran buenos, pero tenían también que ser con cargas livianas porque debido a que son muy porosos, se veía mucho lo que era la fricción por las crestas que quedaban entre ambos elementos. Al chocar, eso creaba fricción y creaba alta temperatura y desgaste, por supuesto. Hasta hoy en día que tenemos variedades de elementos que se usan para la fabricación, bastantes materiales que se usan para la fabricación de cojinetes. Pero esto también va a depender de algunos criterios que tiene el material, que tiene que tener el material, como criterios como cuáles, como por ejemplo la resistencia a la compresión y a la fatiga. Esto debido a que si está sometido a altas cargas, tiene que soportar esas cargas que pueden ser muy altas, pues, como lo dije anteriormente. También tiene que soportar, tienen que ser suaves, tienen que tener un módulo de elasticidad bajo y un punto de fusión bajo, debido a que cuando comienza al inicio del movimiento sufren deformaciones. Entonces esas deformaciones que va a sufrir, que son irregularidades, deben ser lo más mínimo posible para que el cojinete no se deforme. También, obviamente, tiene que ser resistente al desgaste y a la corrosión. Esto también debido a que la corrosión se da muy comúnmente en ello, ya que podrá ser el mismo material, pero como hay altas temperaturas, se crea un diferencial de potencial, lo cual va a hacer que se oxide muy rápidamente. Entonces se trata de usar metales o materiales que sean difíciles de corroer, pero también esto va a depender mucho del costo. ¿Sí? Normalmente se busca que sea el menos costo posible. Sin embargo, para lo que es la corrosión, también tenemos lo que se hace recubrimientos que se pueden hacer de estaño, de cromo, de plata, diferentes tipos de recubrimientos que se le pueden aplicar para evitar tanto desgaste como la corrosión o todos los criterios que acabo de decir. A la hora del diseño, también hay que tomar unos criterios. Esos criterios se pueden dividir en dos grupos de variables. Un grupo que va a depender, el primer grupo que va a depender del diseñador, y el segundo grupo que va a depender del primer grupo, es decir, el segundo grupo va a depender de la exigencia del diseñador, de la exigencia que tomó en consideración el diseñador. ¿Cómo así? Bueno, en el primer grupo podemos encontrar las variables como es la viscosidad, la velocidad, el tamaño y la carga aplicada al cojinete. En cuanto a la velocidad, a pesar de que la tenemos en el primer grupo, no va a depender tanto del
del diseñador, sino de la máquina a la cual va a estar, a la cual se le va a colocar el cojinete. Ella es la que va a dar la velocidad. La viscosidad también depende mucho, por ejemplo, si tenemos otra maquinaria o tenemos otro cojinete y le aplicamos cierto tipo de aceite o de lubricante, también lo usaremos para ese, también trataremos de usarlo para ese mismo cojinete, ¿verdad? Para la hora de usar menos recursos y de que sea más económico. Ya las otras dos, lo que sería el tamaño y la carga, sí son factores que los toma en consideración netamente el diseñador, ¿sí? Al igual que la viscosidad, pero eso ya depende de si él quiere usar menos recursos o más recursos. Ya cuando pasamos al segundo grupo, el segundo grupo son lo que el coeficiente de fricción, el diferencial de temperatura, el flujo del aceite y el grosor de la película lubricante. Estas tres variables van a depender, van a ser calculadas en pleno cálculo. Entonces, ¿qué se hace? Estas variables me van a decir a mí el desempeño y la eficiencia que tiene el cojinete. Entonces, ¿qué puede pasar? Que dependiendo de los resultados que me arroje los cálculos, yo puedo modificar nuevamente, con esos resultados, modificar nuevamente las variables del primer grupo para tener una mejor eficiencia en mi cojinete. Sobre todo,